Bendiciones para todos y buenos días. Aquí estamos ya, comenzando y transmitiendo, pasando una información que es de mucha importancia para todos. Espero que hoy estés bien. Yo soy Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio y consultor de inmigración en el estado de Nueva York. Espero que has tenido una semana. Hoy es exactamente febrero 17 del 2025. Muchos cambios ocurriendo. Voy a chequear que mi perrito teléfono todo esté saliendo bien. También déjeme saber usted si me escucha o si tiene alguna pregunta. ¿Cómo nos escuchas? Ok, estoy chequeando acá. Recuerde que estamos, como quien dice, nuevos en estos menesteres. Pero la idea es que podamos también compartir contigo, con cada uno de ustedes, toda esta buena información. Información que nos va a ayudar a crecer, a avanzar y a saber hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Sí, asimismo, cuando nosotros nos ponemos, ¿me entiendes? Exactamente. Déjame saber si me escuchas bien. Ya estoy en el aire, pero no puedo monitorear. Y quiero compartir contigo, antes de comenzar en el tema de hoy, que es bien importante por las situaciones que se avecinan, nuestra nota de descargo, ¿ok? La información proporcionada en esta comunicación es solamente a fines informativos y no constituyen bajo ninguna circunstancia asesoría legal individualizada entre abogado y cliente. Cada caso de inmigración es un caso especial. En tal sentido, tu caso es muy importante. Debes recurrir a un abogado que tenga la certificación calificado con licencia para que estudie tu caso, el cual es muy importante. Este abogado podrá evaluar a título personal tu situación y decirte exactamente cuáles son las necesidades específicas para tu caso, como también la situación en la cual te encuentras. Recuerda desde entonces que el uso de esta información no crea ni implica una relación abogado-cliente y no se garantiza la precisión o aplicabilidad de la información dada para usted. Dicho esto, entremos con lo que es la presencia ilegal. La presencia ilegal es permanecer dentro de los Estados Unidos sin autorización legal, sea porque la gente cruzó la frontera sin permiso o sea porque ingresó con una visa de no inmigrante y vencido su periodo de permanencia, se queda sin permiso. La presencia ilegal entonces se define en la ley de inmigración, en el artículo, en la sección 212, letra A, número 9, B de Bolívar, como esa presencia no permitida dentro de la Unión Americana. Entonces, ¿cuándo se acumula la presencia ilegal? Bueno, una persona acumula presencia ilegal si, en primer lugar, entró fuera de inspección. Ningún funcionario, ningún oficial de inmigración lo inspeccionó y en consecuencia se quedó dentro de Estados Unidos. Segundo, si entró con una visa, pero se quedó más allá del tiempo autorizado en esa visa, comienza a recibir presencia ilegal. Las personas que tienen un TPS, un DACA, un asilo en trámite o está dentro del periodo de gracia de una visa, entonces la presencia ilegal en ciertos casos es diferente. Tenga cuidado con eso. Entonces, cuando la persona acumuló presencia ilegal y encuentra una vía para ajustar su estatus, tiene pendiente ese problema allí. ¿Qué debe hacer entonces frente a esa situación? Y es lo que se conoce como pedir un perdón. Pedirle un perdón a inmigración, a las autoridades, porque me quedé más allá del tiempo. Y es lo que se conoce como el waiver, que mucha gente lo conoce. El concepto en el contexto de los waivers de inadmisibilidad o perdón por inadmisibilidad. El término extreme hardship, que es en español dificultad extrema, hay que probarlo. Es clave para obtener la aprobación de ciertas exenciones. Para demostrar en consecuencia la dificultad extrema, usted está pidiendo perdón
porque se tuvo que quedar dentro del país fuera ya del periodo de su visa, o porque pasó la frontera sin autorización, tiene que presentar usted pruebas que demuestren cómo la no obtención de ese perdón va a generar de manera significativa a un familiar calificado, en inglés, qualifying relative. En tal sentido, los factores comunes para ese dolor extremo, por decirlo así, los factores de dificultad extrema más comunes incluyen los siguientes. Ponga atención. Primero, si no te dan el perdón, el waiver, va a haber un impacto médico y de salud. En este caso, el familiar calificado tiene una condición médica grave que requiere tratamiento especializado dentro de los Estados Unidos. Segundo, que la atención médica en el país de origen no es accesible o adecuada. Tercero, el estrés de la separación afectaría negativamente la salud del familiar calificado. Para explicarte esto de familiar calificado, un ejemplo, hace tiempo una señora llegó acá, creo que era de Centroamérica, y quedó embarazada, tuvo una bebé, y la niña nació con síndrome de Down. El gobierno analiza y dice, bueno, esta niña tiene problemas, si nosotros deportamos a la mamá, ¿qué vamos a hacer? La niña es ciudadana americana. Entonces, el perdón se lo dan a la mamá, no porque ella se lo merezca, sino en función de que no va a dejar la niña abandonada y es un cargo para el país atender a esta niña. Va a ser mayor el daño. Entonces, el perdón opera en función de la persona calificada, es decir, esta niña era la persona que necesitaba atención, por lo cual se tenía que quedar allí la madre. El segundo punto de un dolor extremo es el impacto económico, donde la pérdida del ingreso del que solicita el perdón afectaría la estabilidad financiera de esa niña, por ejemplo, hablándole del ejemplo de la niña. El perdón no opera en función de quien lo pide, aunque lo beneficia. El perdón opera en función de aquel ciudadano o persona calificada que va a quedar desasistido por la deportación de ese familiar. Los costos de mudanza y pérdida de oportunidades laborales en Estados Unidos. Deudas pendientes que serían imposibles de pagar fuera del país. Todo esto afectando a la persona calificada. En cuanto al impacto educativo, interrupción de la educación de hijos dependientes. Bueno, mis hijos, si me los llevo a otro país, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les voy a pagar su educación? Dificultades para acceder a educación de calidad en el país extranjero. Cuarto, el impacto emocional y psicológico. La separación prolongada que genera estrés, ansiedad o depresión en el familiar calificado. La necesidad de ese apoyo emocional, especialmente en casos, escúcheme bien, de familiares con discapacidad o menores de edad. Recuerda el ejemplo que le puse de la niña. Y en el quinto punto, las condiciones del país de origen. Inseguridad, violencia, conflictos en el país donde se requeriría la reubicación. La discriminación o falta de oportunidades para el peticionario o el familiar calificado. El punto que nos debe quedar claro hoy aquí, muchachos, es que el perdón opera en función no solamente del que lo solicita, sino que va a cubrir a aquella persona que no tiene la capacidad emocional, física, de salud para mantenerse solo o sola si a usted, al papá o a la mamá lo deportaran. ¿Cuáles son los consejos prácticos? Y tenemos que revisar siempre la jurisprudencia. Estados Unidos es un país donde las leyes cambian constantemente, precisamente por el movimiento que tiene la nación como tal. Entonces se requieren evidencias sustanciales. No es solamente la declaración. A veces pecamos de ingenuos pensando que mi única declaración va a servir. No es así, muchachos. Hay que incluir informes médicos, evaluaciones psicológicas, reportes económicos, declaraciones juradas y estudios sobre las condiciones del país de origen. Hay organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, valga la redundancia, UNASUR, la OEA,
donde aparece información que está conectada con la condición del país de origen de quien pide el perdón. Hay precedentes claves, por ejemplo, abro comillas, como un caso con Matter of Cervantes González, ¿ok? Que es de fecha del año 1999, donde establecen que la dificultad extrema debe analizarse en conjunto con la situación familiar. Lo que está pasando, en donde esté pasando, en el país donde sea, tengo que conectarlo con la situación familiar. También hay una guía en las páginas de USCIS, donde usted va a encontrar las directrices de UCIS, en las cuales se enfatizan la dificultad, ¿ok? Es decir, donde hay un énfasis en que esa dificultad debe ser más severa que la normalmente. Es decir, no es cualquier dificultad, sino que esta dificultad va a ser más grande y más difícil en el caso que ocurriese, por ejemplo, la separación familiar. Esta niña que nació con situaciones de Down, ¿ok? Con problemas, va a ser muchísimo difícil la separación familiar si se mandaba a la mamá y al papá a su país de origen. En tal sentido, concluyendo en esta breve nota, recuerde que cada caso debe ser argumentado con un enfoque holístico, combinando múltiples factores. No se le olvide, no es cualquier dificultad, sino una dificultad extrema que deben conectarse todas estas evidencias a esa solicitud de perdón que estás realizando. Yo soy Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio y consultor de inmigración en el estado de Nueva York. Gracias por estar en conexión con nosotros, y hasta una nueva transmisión. Suscríbete a nuestro canal, dale clic para que te estén llegando las notificaciones. Y hoy, bueno, a todos los presidentes, porque hoy es el día del presidente acá en los Estados Unidos, usted es presidente de su casa, presidente de su empresa, presidente de usted mismo, usted es el CEO. Muchas bendiciones.